Hola, que Dios los bendiga. En esta oportunidad, qué bueno que podamos vernos nuevamente y seguir caminando por la palabra del Señor. En esta oportunidad, quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 40. Es una historia que seguramente muchos de nosotros hemos conocido, hemos visto películas. Y es aquella historia en donde Elías, el profeta, frente a todos los sacerdotes de Baal, llega delante de ese altar con todos esos profetas, con todos esos sacerdotes, en fin, que no eran verdaderos, con toda la mentira frente a él. Llega y ellos tratan de que caiga fuego del cielo, y no cayó nada. Todos conocemos. E inclusive el mismo Elías toma un momento para hacer broma de la incapacidad de los dioses, del dios de estos sacerdotes falsos y profetas falsos. Y luego le toca el turno a él. El momento en el cual le tocó la oportunidad de confiar en Dios en medio de una situación como la que en ese momento estaban viviendo, o les tocaba vivir. Le tocó el momento a Elías frente a todo el pueblo de que se dieran cuenta que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era el único Dios verdadero. Y fue así como él lo hizo. Y yo quisiera leer algunos versos, obviamente no todos, unos cuantos, para tener una idea de lo que pasó en ese instante. Y lo hacemos y queremos compartir esto porque a cada uno de nosotros en la vida hay momentos en que nos corresponde simple y sencillamente confiar en el poder milagroso de nuestro Dios. En el poder milagroso. En aquello que es imposible, sea posible. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y en el caso de Elías, pusieron el sacrificio, pero recuerdan, él dijo: póngale agua, para que sea más difícil, para que el poder de Dios se manifieste todavía más. Y le pusieron 3 veces agua, tanto que el sacrificio, la leña y todo el altar en sí estaba inundado de agua. Y eso lo hicieron. Era un espacio, un momento para Dios manifestarse frente al pueblo. Y estando así, mira lo que pasó. Dice el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, mira qué cosa más linda, que tú eres Dios. La carga no era en Elías, no era lo que Elías era capaz de hacer, era lo que Dios era capaz de hacer. Y dice que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Elías estaba muy consciente que no era porque él era brillante, ni era su idea, sino porque Dios lo estaba mandando a hacer. Y algunas veces, recordemos, el hacer la voluntad de Dios nos va a poner en situaciones en donde nuestra fe es probada. Pero si estamos confiando en Él, Él será fiel para no dejarnos avergonzados. Y eso es lo que necesitamos creer hoy. Tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él. Y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Mira qué cosa más de linda. Todo lo que estaba pasando era con la intención de que el pueblo volviera su corazón a Él. Porque al final del día, mira, todo lo que pasa, todo lo que Dios hace, tanto aquello que parece común como aquello que parece extraordinario,
lo hace con la intención de que nosotros nos volvamos a Él. El milagro más grande, el acto más grande, es tú y yo volver nuestra mirada a Dios. Y dice el 38, entonces dice, mira qué cosa más tremenda. Cayó fuego de Jehová. Este fuego no era cualquier fuego, era fuego de Dios. Y dice, y consumió el holocausto. No era fuego extraño, era fuego de Dios. Era fuego de Él. Ante las circunstancias, el único que podía hacer algo grande era Dios. Y dice, y consumió el holocausto, a pesar de estar tan húmedo, estar completamente mojado. Dice, consumir el holocausto, es decir, el animal, la leña, hasta las piedras, imagínense el nivel de calor, y el polvo. Y dice, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, se dio un milagro. Ese milagro que Elías esperaba. Era el milagro que Elías necesitaba. Era el milagro que solamente Dios podía hacer. Y usaba a su siervo Elías para hacerlo. Dios quiere usarte, pero Él quiere que cuando tú seas usado por Él pueda manifestarse a otros para que esos otros puedan llegar a Dios, puedan llegar a Él. Y dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es decir, se cumplió el propósito. Ahora, Dios permite muchas veces que tú y yo nos encontremos en situaciones complicadas. La situación de Elías ciertamente era complicada, era difícil, pero él estaba confiando en Dios, él estaba sirviendo a Dios, y en esa confianza y en ese servicio a Dios, el Señor se aseguró de que lo que Elías en ese momento entendía era la voluntad de Él, la voluntad de Dios, se realizara. Yo creo que este es un tiempo muy importante para cada uno de nosotros, para tú que estás escuchando, para ti que estás escuchando y viendo este video, es pensar qué tan dentro de la voluntad de Dios tú te encuentras, qué tan dentro de la voluntad de Dios está tu vida. Porque algunas veces fallamos en entender eso, en que toda esa gracia, todo ese poder, toda esa manifestación de Dios se hace con un objetivo de que el nombre de Él sea reconocido, y quiere usarte a ti, pero tú tienes que estar metido en Dios plenamente, como estaba Elías. Y en ese sentido vas a poder ser sensible a lo que Dios quiere hacer ahora mismo, tu vida. Esa es la pregunta. La pregunta grande para cada uno de nosotros es esta: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Y cuando hablo de esto, no me refiero únicamente a lo que hacemos en la iglesia. Yo creo que lo que hacemos en la iglesia, en la mayoría de los casos, sí, yo creo que es voluntad de Dios que se haga. Yo creo que es voluntad de Dios que expresemos nuestra adoración a Él, nuestro servicio a Él. Pero hay algunas otras cosas en la vida que no se dan dentro del contexto de la iglesia, sino de la vida, en el trabajo, en el hogar, en la calle, donde estemos. La pregunta es, en esos lugares, ¿estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en sintonía con lo que Dios quiere hacer? Esa es la gran pregunta. Y la gran respuesta debe ser esta: sí, como era en el caso de Elías, que estaba bien consciente de que él estaba haciendo lo que estaba haciendo porque Dios se lo había mandado, porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque estaba dentro del propósito de Dios. Y cuando eso pasa, fuego del cielo cae. Fuego del cielo cae. Y con Elías cayó fuego del cielo. Y déjame decirte, cuando tú estás en la voluntad de Dios, el Señor manda fuego del cielo. Que caiga, que queme, que haga lo que tiene que hacer.
y que todos puedan ver de que Dios es Dios y que tú eres ese siervo y esa sierva de Dios. Y Elías dio la gloria, como tú y yo queremos verla siempre. Entonces, la gran pregunta que debes contestarte es esta: ¿estás dentro de la voluntad de Dios de tu vida? ¿Estás conectado con Él? De ser así, fuego del cielo caerá. Confía, cree, pero en primer lugar, conéctate con Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.